Gaby, Gabriela González, soy profesora de Física y Astronomía en la Universidad Estatal de Luisiana, pero soy argentina, cordobesa. Soy miembro de la colaboración científica de LAIGO, que colabora con otras colaboraciones de Virgo y de Cagra, así que los resultados que les voy a contar son resultados que han sido obtenidos por mucha gente, no son míos solos, pero me encanta hablar de estos. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Bueno, son una derivación de la teoría de la relatividad general de Einstein. Y estos son dos agujeros negros y los que les voy a mostrar es una simulación numérica que muestra el movimiento de estos agujeros negros deformando el espacio-tiempo. Estas son soluciones a las ecuaciones de Einstein, pero en la computadora. Cada agujero negro hace como un hueco en el espacio-tiempo. No es un hueco, el agujero negro en sí parece un hueco si uno estuviera adentro, pero es como una deformación de un colchón, y eso es lo que hace que otros objetos giren alrededor del agujero negro. Que así es como sabemos observar agujeros negros. Los agujeros negros se llaman negros porque no emiten luz, pero si hay otra estrella alrededor, podemos ver la luz de la otra estrella y que nos da información acerca del agujero negro, que en general se hace en rayos X. Pero si tenemos dos agujeros negros, que es lo que representamos acá, estos son dos agujeros negros, no va a haber luz, porque no hay ondas electromagnéticas acá, así que no hay luz, no los podemos observar, pero los podemos escuchar porque la gravedad, incluso la gravedad de Newton, las leyes de Newton, que son una aproximación de las ecuaciones de Einstein, van a hacer que los agujeros negros giren uno alrededor del otro, así como la Tierra gira alrededor del Sol. Pero como cada agujero negro está curvando el espacio-tiempo y los agujeros negros van a estar girando, y acá los empiezo a hacer girar, esa curvatura también está girando y esa curvatura, esas onditas de la curvatura son las ondas gravitacionales. Y van a ver, se están acercando, este es el tiempo que falta, una fracción de segundo, para que los dos agujeros choquen y formen un agujero negro final. Y lo que ven acá abajo es una onda que es la señal que nosotros queremos ver. Lejos, muy lejos, acá estamos viendo lo que pasa cerca de los agujeros negros, pero muy lejos de los agujeros negros, acá en la Tierra, por ejemplo, lo que pasa es que las ondas gravitacionales de esos agujeros negros, cuando pasan por la Tierra, hacen una deformación del espacio-tiempo, el espacio es la distancia, hacen una deformación de la distancia, que es una deformación ondulatoria. Y eso es lo que se muestra acá. Esta es la deformación de la distancia que veríamos acá en la Tierra. Acá al final vieron ustedes, porque seguro estaban prestando atención a la película, cómo los dos agujeros negros se fusionaron en uno solo. Cuando hacen eso, queda al final de todo un agujero negro que está girando, pero es perfectamente esférico. Y las ecuaciones de Einstein nos dicen que un objeto que es perfectamente esférico, aun cuando esté rotando, no va a producir ondas gravitacionales. Cuando estaban muy cerquita, las ondas gravitacionales tienen una amplitud máxima. Como ven acá, a medida que se acercan los agujeros negros, están girando cada vez más rápido, así que la frecuencia, el tiempo entre estas crestas es cada vez menor, la frecuencia va subiendo. Cuando se fusionan, el agujero negro final tiembla un poquito, es esto que se ve acá, y después no hay más nada. No se emiten más ondas gravitacionales. Pero las ondas que se emitieron antes siguen viajando a la velocidad de la luz por el resto del universo. Y no pierden energía. En realidad eso es una idealización. Pierden un poquitito de energía cuando interactúan con otras cosas, pero la interacción de las ondas gravitacionales con los objetos es pequeñísima y por eso son tan difíciles de detectar. Así que esto es lo que decimos que queremos
esta señal es la señal que queremos escuchar para deducir las propiedades de los agujeros negros que la formaron. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos con interferómetros. La palabra interferómetro viene de interferencia, va a ser una interferencia de dos ondas de luz, de láser. Lo que tenemos acá es un láser. Este láser emite luz que se divide en dos por un divisor de haces, y la luz que viene a este lado se refleja en este espejo, la que va a aquel lado se refleja en aquel espejo. Esta es la onda electromagnética, que vemos que se refleja en los espejos y vuelve hacia el divisor de haces, y acá salen dos, una que viene de este brazo y otra que viene de este brazo. Y si estas dos distancias son iguales, la interferencia es destructiva, es decir, no sale luz del interferómetro. Pero si estas distancias cambian, y eso es lo que hace una onda gravitacional, va a achicar esta distancia y alargar esta distancia, y la va a alargar y achicar, entonces la interferencia que era destructiva ya no es destructiva, y lo que vamos a ver es un poquito de luz. Entonces, si ponemos una fotocélula aquí a la salida del interferómetro, así se usan los interferómetros, con fotocélulas, y medimos cuánta luz hay a la salida, y si vemos que la cantidad de luz cambia, se hace más brillante, más oscura, más brillante, más oscura, decimos, ahí hay una onda gravitacional. Ese es el instrumento que queremos usar. El problema es que, de acuerdo a las ecuaciones de Einstein, aún para masas muy grandes como de agujeros negros que se mueven muy rápido a casi la velocidad de la luz, la amplitud de estas ondas gravitacionales es pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima. Una de las ventajas que tiene es que es proporcional a la longitud que se está midiendo. Mientras más grande la longitud, más grande va a ser el cambio. El cociente del cambio de longitud por la longitud que medimos, eso es la amplitud de la onda gravitacional. Y por eso es que alrededor del mundo se han construido detectores de ondas gravitacionales que son en forma de L, como ven acá, pero muy, muy largos, no son en un laboratorio. Los dos que hay en Estados Unidos, uno en Luisiana, en Livingston, Luisiana, muy cerquita de LSU, donde trabajo yo, y por eso estoy acá, y el de Hanford, Washington, en el estado de Washington, en el noroeste, tienen 4 kilómetros de largo. 4 kilómetros de largo. Imagínense caminando o corriendo 4 kilómetros, es un montón. El de Virgo tiene 3 kilómetros, está en Italia, cerca de Pisa. Hay uno de 600 metros, más cortito, pero no tan chico, en Alemania. Hay uno de 3 kilómetros dentro de una montaña en Japón, y hay otro en India que se está construyendo, todavía no existe, pero ya se ha empezado a construir, que va a tener también 4 kilómetros de largo. Los que están tomando datos ahora, en este momento, ya han estado tomando datos y descubriendo ondas gravitacionales desde hace varios años, son estos tres. El de Virgo en Europa, el de LIGO y los dos de LIGO en Estados Unidos. Pero la gente que trabaja en esta colaboración está distribuida alrededor del mundo. Hay grupos en más de 100 universidades, en varios continentes, en 20 distintos países. Yo les voy a hablar sobre todo de los detectores de LIGO en Estados Unidos, que son los que conozco mejor. Y esta es la imagen que a mí todavía me emociona. Es la primera onda gravitacional que observamos. Habíamos estado trabajando décadas en esto, y yo no soy la primera. Hay gente, la gente que empezó con este proyecto, Ray Weiss en MIT, Kip Thorne en Caltech, lo empezaron a empujar en los 70. El concepto se tuvo en los años 70, a finales de los años 80, a principios de los 90, se financió una primera generación que hizo una buena prueba de principios, pero no detectó nada. En el 2010 se instaló una segunda generación de tecnología, que es la que estamos usando ahora.
Y el 14 de septiembre del 2015 observamos la primera onda gravitacional. Y esto es lo que se ve. Se observó en los dos detectores de Estados Unidos, acuérdense que están bastante lejos, a 3.000 kilómetros de distancia uno de otro. Y lo que vemos acá en azul es la señal en la fotocélula. Cuán brillante, cuánto cambia el brillo de la señal en la fotocélula. Y eso es lo que vemos acá. En general vemos ruido, porque no es que haya cero hasta que viene una onda gravitacional. Hay ruido porque los espejos se mueven por el ruido, y ya les voy a explicar más del ruido. Pero en algún momento empezó a haber esta onda que aumentó de frecuencia, aumentó de amplitud, hasta que desapareció en el ruido de nuevo. Se parece muchísimo a la simulación que les mostré antes. Por supuesto, la simulación la hicimos a partir de esta observación. Pero lo impresionante es que en Hanford, a 3.000 kilómetros de distancia, se ve esta señal anaranjada que tiene ruido, que no tiene ninguna coincidencia con LIGO Livingston, pero acá se ve que empieza a seguir la onda azul con 7 milisegundos de distancia. Hemos cambiado, hemos corrido la distancia, la señal de Hanford por 7 milisegundos, porque la onda gravitacional atravesó la Tierra, pasó primero por Livingston, después por Hanford, pero viaja a la velocidad de la luz. Si hubiera ido en línea directa de Hanford a Livingston, hubiera tardado 10 milisegundos. Si viene de cualquier otra dirección, la diferencia de tiempo es menor de 10 milisegundos, y eso es lo que pasa aquí. Ahora miren esta amplitud de 10 a la menos 21, que es esta amplitud de 10 a la menos 21, es la fracción de distancia que ha cambiado. Es decir, estos 4 kilómetros se hicieron un poquitito más largos, y la distancia que se hizo más larga, dividida por 4 kilómetros, es 10 a la menos 21. Y acá, como sé que son todos nerds, saben exponentes, así que no tengo que explicar mucho, pero igual lo que quiero mostrar es que la onda gravitacional tiene 10 a la menos 21, eso es el cambio de distancia dividido por la distancia, lo cual quiere decir que el cambio de la distancia es 4 por 10 a la menos 18 metros. Y eso es muy chiquito. Es más chiquito que un átomo. Es más chiquito que un protón. Acá tengo un dibujito. Un átomo tiene 10 a la menos 10 metros. Esto es 1.000 millones más chico que un átomo. Un núcleo tiene 10 a la menos 14 metros. Un protón tiene 10 a la menos 15 metros. Es decir, esta distancia que estamos, este cambio de distancia que pasó es de 4 milésimas de protón. Increíble. Yo creo que en este momento debe haber varios en la audiencia que están pensando, eso no existe, esa sensibilidad no existe. Y yo les digo que sí, tomó muchísimo trabajo, pero sí existió. Estos detectores eran muy nuevos en el 2015, así que vimos esta señal, parecía clarísima, pero no estábamos tan seguros de que no hubiera podido ser producida por el mismo ruido del instrumento. A lo mejor el instrumento tiene ruidos diabólicos que se parecen y se parecen a ondas gravitacionales. Entonces teníamos que tener una prueba estadística de que esto no era ruido. Eso nos llevó varios meses de tomar datos, porque hacía nada más que 3 días que habíamos empezado a tomar datos acá. Tuvimos una suerte increíble. Pero después de varios meses nos convencimos, escribimos un artículo, lo mandamos a publicar antes de anunciar nada, para que cuando uno manda a publicar, se manda a referir, a que revisen las publicaciones, así que esperamos eso, a ver que no nos dijeran, no, te olvidaste de tal cosa. Por supuesto, éramos 1.000 autores en este paper. Pero el 11 de febrero del 2016 pudimos decir, lo hicimos.
acá está, descubrimos ondas gravitacionales. Hicimos conferencias de prensa simultáneas en Europa y en Estados Unidos. Esta es la conferencia en Estados Unidos. La National Science Foundation, que es como el CONICET de Argentina, es la agencia que financia la ciencia básica, ha sido la que ha financiado el proyecto LIGO desde los 70. Y aquí está Franz Córdoba, que era entonces, es astrónoma y era entonces la directora de la Agencia Nacional de Ciencias. Acá está Ray Weiss y Kip Thorne, que habían empezado en los 70 a proponer este proyecto. Dave Wrightsey, el director del Observatorio de LIGO. Y yo, que tuve la suerte y el honor de ser en ese momento, y había sido por varios años antes, la vocera, la líder científica de la colaboración internacional del LIGO. Así que era mi responsabilidad, había sido mi responsabilidad dirigir todos los esfuerzos, pero además organizar este anuncio. Y fue hermosísimo, no solo porque fue una gran noticia que apareció en todos los diarios, sino porque fue un 11 de febrero, que se festeja ahora todos los años, pero se festejó en el 2016 por primera vez, que se dedica como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Como sabrán, hay pocas mujeres en ciencia todavía, en algunas ciencias ya hay suficientes, tantos como hombres, a veces más que hombres, pero en física somos todavía menos del 20%, en ciencias de la computación incluso menos. Así que es todavía algo para celebrar, empujar. Y de casualidad, aquí en este escenario éramos 5 personas y 2 mujeres. Hermosísima la coincidencia. Volviendo a la música del universo, lo que hacemos, lo que se puede hacer es poner esta onda en un parlante y se puede escuchar. ¿Qué es lo que suena? Bueno, lo que les voy a mostrar es no solo cómo suena, sino también algo que llamamos un espectrograma, una imagen que nos va a mostrar con el brillo de la imagen, nos dice cuánta potencia hay a cierto tiempo y a cierta frecuencia. ¿Se acuerdan que la ondita tenía una frecuencia cada vez más alta? Entonces lo que vamos a ver es algo que hace así, que va a subir en frecuencia y vamos a verlo de la señal de Livingston y de Hanford, pero lo que vamos a escuchar es de Hanford. A ver si la escuchan. Es difícil de escuchar. Se pasó 2 veces, pero aún así es difícil de escuchar. Lo que se escucha primero es el ruido, y ese es el ruido del instrumento, y después se escucha algo como un sonido muy bajo, muy grave. Ahora sí lo deben haber escuchado. Pero no nos gustó mucho. No nos gustó porque es un sonido grave. Estas frecuencias de 100, 200 hercios son sonidos muy bajos, muy graves. Así que lo que hicimos, así como los astrónomos pintan el cielo ultravioleta, que es invisible, lo pintan de azul, y el cielo infrarrojo, que es invisible, pero lo pintan de rojo, nosotros dijimos, vamos a hacer un truco parecido, vamos a agregarle 400 hercios para que suene más lindo, para poder bailar. Y hemos bailado con estos sonidos. Se han hecho canciones con estos sonidos. Mucho más lindo. Así nos gusta decir que esto es la música del universo, porque nos trae información de estos agujeros negros. A través de esta frecuencia podemos deducir cuáles fueron las masas de los agujeros negros. Estos agujeros negros tenían 30 masas solares cada uno era 30 veces más grande que el Sol. Y no solo eso, también escribimos un libro llamado La música del universo, publicado por Siglo XXI, que no tiene ninguna ecuación, no tiene matemática, es para disfrutar y es cortito. Al año siguiente, en el
17, al año siguiente del anuncio, se dio el premio Nobel a Ray Wise, Kip Thorne y Barry Barish, que había sido director del laboratorio de LIGO en la época que estaba empezando, y nos gustó que en lugar de decir que eran profesores de Caltech o de MIT, dieran crédito o dieran afiliación a la colaboración de LIGO y de Virgo, porque estábamos trabajando juntos, éramos los que habíamos publicado este paper, este artículo en ese año. Esta es la tecnología que hace falta para poder medir milésimas de protón en distancias de 4 kilómetros. Necesitamos un láser bastante potente para el láser que está acá. Ese láser es tecnología alemana de colegas alemanes. El láser tiene que viajar en vacío, porque si no se va desviando por el índice de refracción. Así que esto es ultra vacío. Esto es carísimo de construir y tomó bastante tiempo evacuar. Está protegido por unos semicilindros de cemento que los protegen del viento, del fuego, de autos que han chocado, de balas que se han tirado. Todas esas cosas han pasado por los observatorios. Ya hace 20 años que trabajamos, más de 20 años que trabajamos en los observatorios. Los espejos no son espejitos que atornillamos a una mesa óptica, son espejos que son bastante pesados, tienen 40 kilos de peso y son súper pulidos y reflectantes y están colgados en péndulos cuádruples, es decir, un péndulo colgado de otro péndulo, colgado de otro, y eso es lo que hace que si la parte de arriba, que está más conectada al suelo, se mueve, la parte de abajo, el espejo, se mueve muchísimo menos. Es una manera de aislar el ruido sísmico. El ruido sísmico es el suelo que mueve el sostén del espejo. Pero eso no alcanza, tenemos que colgar eso de otro sistema de aislación sísmica activo, lo llamamos activo porque tenemos aparatos que miden las distancias y las cancelan. Por eso es activa. Así que acá está ese sistema de aislación activo, el péndulo cuádruple, y todo eso está dentro de una cámara de vacío, porque si no las moléculas de aire harían que el espejo se mueva. Y ustedes dirán, bueno, pero si ese es el divisor de haces, estos dos espejos están muy cerquita, esos no son 4 kilómetros. Y eso es porque en realidad tenemos que usar un montón de trucos ópticos para poder conseguir la sensibilidad que tenemos. Acá está el láser, lo hacemos pasar por un limpiador, por una cavidad óptica que limpia el haz de manera de que sea más redondito, más gaussiano, decimos en física, y, acá, y este espejo, que es el que está acá, y este espejo, que es el que está acá, hace que la luz vaya y vuelva varios cientos de veces, de manera, es como hacer el detector más largo. Y después, a la salida, no ponemos la fotocélula ahí nomás, usamos algo de óptica cuántica que reduce el ruido del vacío de una manera muy particular, pero sí al final tenemos estas dos fotocélulas que son las que miden la señal, y la señal es ruido, en general es ruido, y en ese ruido tenemos que buscar ondas gravitacionales. Ya les conté de la primera que hemos elegido. Así que estos instrumentos son complicadísimos. Si van a la sala de controles, esta es la sala de controles de Livingston, que es mi lugar favorito en el mundo. Esta es la sala de control de Hanford, y acá ven a Alexa festejando. Esto fue en el 2014, y ustedes dirán, bueno, pero esa no fue una onda gravitacional. No, se estaba celebrando acá la primera vez que el detector de Hanford anduvo, que hizo que la luz vaya y venga con las cavidades ópticas resonantes y todo en su lugar para poder tener una señal que podemos calibrar al final.
Es terriblemente complicado, pero súper entretenido trabajar en esto. En el 2017 detectamos otra onda gravitacional, no la segunda, esta fue como la décima o duodécima, pero fue muy distinta. Esta señal fue muy distinta porque fue muy larga. Acá les voy a mostrar de nuevo el espectrograma de esa señal con el sonidito, porque por supuesto es la música del universo, pero también en coincidencia con la señal del satélite Fermi que mide señales de rayos gamma. Estos satélites, el de Fermi, que es de Estados Unidos, y hay otro que es integral, que es de Europa, miden, son muy sensibles a rayos gamma y de vez en cuando, bastante seguido, pero de vez en cuando detectan estallidos de rayos gamma que duran menos de 2 segundos o más de 2 segundos. Se dividen en cortos y largos. Y los largos se sabe o se dedujo no hace mucho que vienen de explosiones de supernovas, pero los cortos no se sabía. Se sospechaba que venían que estaban producidos por el choque de estrellas de neutrones, pero nadie había visto un choque de estrellas de neutrones. Y se imaginarán ahora de qué se trata esta señal. Acá está, es el espectrograma, onda gravitacional, la coalescencia, y menos de 2 segundos más tarde se ve esta señal de rayos gamma en el satélite de Fermi, también en el integral. Así que decimos, esto parece, por lo larga, sabemos que las masas son menores. Las masas son consistentes con estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones no son solamente neutrones, también tienen átomos muy pesados y cuando chocan producen rayos gamma, eso se pensaba, pero también producen un montón de luz. Así que esto fue sensacional. Como estábamos trabajando ya con Virgo, con aquella primera detección eran nada más que los detectores de LIGO, pero para el 2017 estábamos tomando datos con Virgo, entonces como teníamos 3 detectores, pudimos triangular, pudimos decir, parece venir de esta región. Entonces les dijimos a los astrónomos, vayan y busquen ahí a ver si hay algo brillante que antes no estaba. Hay como 40 galaxias en esa región, no es tan chica en el cielo, y encontraron una galaxia que antes no había tenido un puntito brillante ahí, pero ahora sí tenía un puntito brillante que era primero azul, después rojo, después desapareció, y a los 10 días aparecieron rayos X y ondas de radio que venían del mismo puntito. Es decir, tenemos un montón de información con mensajeros múltiples acerca de una colisión de estrellas de neutrones. NASA, que es el Hollywood de la ciencia, hizo la película y acá está. Esta sí no es simulación numérica, es simplemente visualización. Estas son las estrellas de neutrones produciendo ondas gravitacionales, no producen ondas electromagnéticas. Acá chocan, producen estos rayos gamma, acá está estas ondas de luz, ya se vieron el edificio rojo, y cuando esas ondas de luz chocan con el polvo galáctico que produjo los rayos X y las ondas de radio. Toda la película tenemos, hermosísimo, este es mi descubrimiento favorito. El primero fue fantástico, por supuesto, pero este es mi favorito. Pero esos son nada más que dos. En el 2020 dejamos de tomar datos por muchas razones y nosotros habíamos planeado de dejar de tomar datos en el 2020 por un año, pero por supuesto nos tomó como 2 años. Pero ya ahí habíamos acumulado datos y analizando esos datos descubrimos 90 distintas señales que pusimos en un catálogo. Y a mí me gusta mostrarlas así. Cada una de estas líneas son en este caso 2 agujeros negros, esta es la primera señal, 2 agujeros negros de casi 30 masas solares cada uno, que produjeron uno de 60 masas solares. El eje vertical es masas solares. El eje horizontal están en orden cronológico, pero no es proporcional al tiempo. Esa fue la primera que descubrimos. Esta fue la peliculita que les mostré,
Descubrimos al tiempo otra colisión de estrellas de neutrones, pero estaba más lejos, no tan bien localizada, así que no pudimos ver señales electromagnéticas de ahí. Vimos esta señal que tiene los agujeros negros de 60 y 80 masas solares, produciendo uno de más de 100 masas solares, tan 85 y 64 eran los números, y estos agujeros negros son tan grandes que los astrónomos piensan que no puede haber sido producido de la manera natural, que son explosiones de supernovas, sino que fue probablemente producido por la colisión de otros dos agujeros negros. O sea, estamos viendo nietos, no hijos, sino nietos de agujeros negros. Imagínense, es impresionante todo lo que estamos aprendiendo en apenas unos años. Acá vimos colisiones entre un agujero negro y un objeto que está en esta zona misteriosa, por eso le ponemos un signo de pregunta, porque es un más pesado de las estrellas de neutrones que se conocen y más liviano que los agujeros negros que se conocen. Así que no sabemos si colorearlo de anaranjado o de azul. Y hemos visto dos de esos en este catálogo. Y después lo que nos falta eran estrellas de neutrones y agujeros negros, y acá están tres ejemplos de estrellas de colisiones de una estrella de neutrones con un agujero negro. Pero miren la cantidad de señales que tenemos de agujeros negros. Estamos aprendiendo muchísimo acerca de las masas de los agujeros negros, de cuán rápido están girando. Estamos haciendo astronomía de agujeros negros. Impresionante. ¿Qué va a pasar de ahora en más? Acá ya estoy terminando. Este es un cronograma. Nosotros tomamos datos, pero este numerito es la distancia a la que podemos ver estrellas de neutrones, la distancia promedio. Y este número, en principio, debería ser unos 200 megaparsecs. Cuando empezamos a tomar datos eran nada más que 80, pero nosotros sabíamos que lo podíamos mejorar, pero queríamos tomar datos para practicar. Y así fue como descubrimos la primera onda gravitacional. Así que hicimos esta primera corrida de datos o primera observación o uno, y después nos tomamos un recreo para mejorarla. Acá tomamos datos con Virgo, ahí fue cuando vimos esa colisión de estrellas de neutrones que pudimos localizar. Después nos tomamos un recreo más largo, aumentamos ese numerito. Después nos tomamos un recreo bien largo. Acá está Kagra, el detector en Japón, que también empezó a trabajar ahí con bastante menos sensibilidad, pero recién empiezan. Este fue COVID y además un montón de cosas que queríamos hacer, y acá ya empezamos mucho mejor el año pasado. Nos tomamos un recreíto en el medio, estamos tomando datos y vamos a tomar datos probablemente hasta junio del año que viene o algo así. Ese es el plan por ahora. Después nos tomamos otro recreo y vamos a instalar algunas cosas nuevas, no drásticas, pero nuevas, y ya no solo 200, sino que queremos llegar a 300 megaparsecs. Así que tenemos mucho trabajo y mucho tiempo. Todas estas cosas llevan mucho tiempo. Esto muestra lo que va a pasar en la próxima década. Estamos tomando datos, como les decía, y estamos detectando señales. Y las pueden ver ustedes. Hay una app que pueden poner en el teléfono que les dice cuando hay una onda gravitacional, hace el ruidito de una onda gravitacional. Hemos detectado, y estas alertas son públicas ahora. Hemos hecho 117 alertas de candidatos importantes. Además tenemos un montón de candidatos que no son tan significativos, 2000 de esos, y todos esos son públicos. Acá lo pueden ver, se pueden ir a gracedb.ligo.org, los pueden ver, o en la aplicación. Hasta ahora hemos descubierto coalescencia de sistemas binarios, pero no es lo único que produce ondas gravitacionales. Explosiones de supernovas también producirían ondas gravitacionales, pero no tendrían esa formita. Y buscamos, sin modelar, ese tipo de señales. Todavía no hemos encontrado ninguna, pero esa es la que a mí me encantaría encontrar.
También estamos buscando señales continuas, señales sinusoidales que serían producidas por estrellas rotantes en nuestra galaxia, y también hay un ruido cósmico. Ese ruido cósmico puede estar producido por muchas colisiones que se superponen unas a otras y producen un ruido, o por ondas gravitacionales en el universo temprano. Esas también existen, son mucho más chicas que este fondo estocástico de colisiones de estrellas con nuestros detectores, pero hay otras maneras de detectarlas. Pero no nos quedamos con estos detectores, ya tenemos planes para construir detectores mejores, detectores de 40 kilómetros en Estados Unidos, detectores de 10 triangulares de 10 kilómetros en Europa. Todavía ninguno de estos está financiado, pero están los conceptos, se están estudiando los sitios, y yo estoy segura de que se van a construir. Todas estas cosas toman décadas, pero mientras tanto seguimos tomando datos con los detectores que tenemos ahora. Y esta es solo una esquinita de la orquesta. En realidad, en una orquesta hay muchos instrumentos, en el universo hay no solo agujeros negros, pero estrellas de muchos tipos, de muchos tamaños, y producen ondas gravitacionales de muchas frecuencias distintas, así como hay ondas electromagnéticas que van desde muy bajas frecuencias a muy altas frecuencias y les ponemos distintos nombres, pero también hacen falta distintos instrumentos para detectarlas. Lo mismo pasa con ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales producidas por estrellas de neutrones o estos agujeros negros de pocas o decenas de masas solares son las que detectamos con los detectores terrestres. Mientras más largos mejor, pero todavía tienen la misma frecuencia. Si queremos detectar estos agujeros negros de millones de masas solares en los centros de galaxias, necesitamos mucha más distancia, y eso es un detector espacial, y eso se está construyendo, se va a lanzar en el 2034, así que cada vez falta menos. Se llama LISA, el proyecto LISA. Son 3 satélites a 2,5 millones de kilómetros de distancia uno de otro. Pero hay agujeros negros todavía más grandes, de 1.000 millones de masas solares. Para eso se falta un interferómetro galáctico. Eso también existe, no que lo construyamos nosotros, sino que usamos las señales de radio que vienen de pulsares en la galaxia como si fueran los láseres del interferómetro. Y este esfuerzo, que existe en muchas colaboraciones, hay como 4 o 5 colaboraciones, una en Norteamérica, otra en Europa, otra en Australia, otra en China, otra en India, han detectado el año pasado, ¿sí? Lo que parece ser el ruido de ondas gravitacionales. Todavía no están seguros, pero ese tipo de ruido con más tiempo se sabe mejor. Así que está ahí ya. Es impresionante. Las ondas del universo temprano, esas no se medirían con interferómetros, hay que medirlas con otra manera, midiendo la polarización del espectro de microondas, pero esa es otra charla. Cada una de estas cosas es otra charla, probablemente más larga que la que estoy dando ahora. Así que esto recién empieza. El primer descubrimiento fue en el 2015. Por supuesto, yo estoy trabajando en esto desde hace mucho. Ray Walsh y Kip Thorne están trabajando en esto por más de 50 años, pero hemos detectado ondas recién desde el 2015. Todavía no tenemos 10 años, recién vamos a cumplir el año que viene 10 años de edad, y tenemos un montón de información. Esto es lo que me encanta contarles de astronomía con ondas gravitacionales y la música del universo. Gracias. Bueno. Hola. Acabamos de escuchar la música del universo y ahora la podemos escuchar a Gaby en vivo, que la tenemos ahí en Zoom. Así que tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguna pregunta? Ahí hay una mano que... ¡Ah, acá! Lucho, ¿no? Sí, Lucho está desesperado. Me encantan las preguntas, así que Bien. anímense. Dale que hay poco tiempo. Ahí va. Hola, bueno, gracias Gaby por la charla, re interesante la verdad. Y a mí me llamó la atención algo, y es que
Bueno, hoy en día sabemos, ¿no?, que Einstein tardó como más de 100 años, ¿no?, en descubrir la existencia de las ondas gravitacionales y nada, tenía como la pregunta de que cómo es que fue posible que llegara a esa conclusión basándose en su teoría de la relatividad general, porque en esa época no existía como la tecnología para detectarlas. Gracias. Bueno, en realidad Einstein publicó la teoría de la relatividad general, que es una teoría de gravedad, en el 2015, estaba por decir, en 1915. Y en menos de un año, en 1916, publicó un artículo en donde, usando algunas aproximaciones, decía: existen soluciones que son ondas, esas son las ondas gravitacionales, pero poniendo los números que había, usando la constante de Newton, la velocidad de la luz, se veía que eran pequeñísimas. Así que no se hizo ni él ni nadie en casi toda la primera mitad del siglo ningún esfuerzo para detectar ondas gravitacionales. Recién en los 60 y los 70 se pensó que había tecnología para detectarlas, y eso es lo que construimos. Genial. Gracias, Gaby. Tenemos una pregunta de quienes nos están viendo por internet y dice: ¿un físico con suerte tiene un evento de este calibre en su vida o es de esperar que haya otros eventos de esta trascendencia? ¿Cuál sería un evento comparable que aún no pasó? ¿Cuánta suerte puede tener uno? Bueno, la verdad es que tuvimos muchísima suerte, porque no había predicciones certeras acerca de colisiones de agujeros negros, porque no se habían visto colisiones de agujeros negros, así que no se sabía cuán seguido pasaba. Lo que sí había eran predicciones sobre las colisiones de estrellas de neutrones, y eso era lo que estábamos esperando, y como vieron, hemos visto nada más que 2. Pero el universo fue muy generoso en producir muchos más agujeros negros de lo que la gente pensaba, y están chocando todo el tiempo, así que tuvimos muchísima suerte para ver esos. Pero así pasa en el universo y así pasa en la ciencia. Uno hace un experimento con un objetivo y muchas veces descubre otras cosas. Y eso fue lo que nos pasó. ¡Qué lindo! ¿Alguien tiene otra pregunta? Ahí está, por allá. Ahí es un niño. Gracias. Hola. Hola. Hace un tiempo mencionaste que había un agujero negro de 160 masas solares y que no es producido por causas normales, por la masa que tiene, y dijiste que fue fusión de 2 agujeros negros. ¿Y si en realidad es un agujero negro primordial? ¿Viste los del inicio del universo? Es alguien muy joven que te está preguntando esto, tremendamente joven, ¿eh? Gracias. Todas estas preguntas están muy buenas. En realidad, no se sabe de la existencia de agujeros negros primordiales. Pueden haber sido, pensamos que los agujeros negros, sabemos que agujeros negros se producen en explosiones de supernovas. Hay ciertas explosiones de supernova que dejan después o una estrella de neutrones o un agujero negro, dependiendo de la masa. Y después, en los centros de galaxias, como hay muchas cosas y se van acumulando todas, están estos agujeros negros grandísimos. Pero también se habla de que a lo mejor haya agujeros negros que se hayan producido en el universo temprano, antes de que se produjeran estrellas, por eso se los llama primordiales, porque no tienen que ver con estrellas, pero no hay ni prueba ni teoría de que existan, tampoco hay prueba de que no existan. Y puede ser que algunos de los que veamos son primordiales, pero hasta ahora son todos consistentes, sobre todo por el número de agujeros negros que vemos, con agujeros negros normales. Como decís, pueden haber sido agujeros negros primordiales, aunque hay muchas maneras de descartar un gran número de agujeros primordiales. Si existieran muchos, ya habríamos visto con lensing, es una técnica para ver cómo la luz se desvía cuando pasa cerca de un agujero negro. Así que sabemos que no hay muchísimos de esos, y los que tenemos son consistentes, son más consistentes, digamos, con
dos agujeros negros que hayan, dos pares de agujeros negros que hayan chocado, producido dos agujeros negros que después chocaron y produjeron este agujero negro más grande. Pero, como decís, no tenemos pruebas. Nosotros no sabemos cómo se formaron los agujeros negros, solo sabemos cómo se abrazan al final. Capaz va a tener que ser vos el que consiga esas pruebas. Tenemos una pregunta de quienes nos están viendo más allá de esta sala, y es: ¿cómo hacen para diferenciar las distintas ondas, ya que el universo es un mar de ondas gravitacionales? Sí, esa es una preocupación. Hasta ahora no somos tan sensibles para detectar tantas ondas gravitacionales. Estamos detectando, cuando anda todo bien, vemos unas 2 por semana más o menos. Así que todavía no hemos visto dos que se hayan superpuesto una a otra. Pero pensamos que mejorando la sensibilidad de los instrumentos, sobre todo cuando lleguemos a esos 300 megaparsecs de sensibilidad con lo que soñamos, probablemente empecemos a ver esto que llamamos un ruido estocástico, un ruido astrofísico de muchas colisiones que se confunden unas con otras. Pero vamos a poder ver las colisiones de agujeros negros que pasan más cerca, porque las señales van a ser más grandes que este ruido estocástico, así que tenemos maneras de diferenciar unas de otras. A cierto extent, ¿no? No del todo, pero se puede hacer bastante bien. Ese también va a ser un problema seguro. Nosotros lo vamos a tener de acá a un futuro cuando tengamos suficiente sensibilidad, pero para este detector espacial LISA, ahí se sabe que va a haber un límite debido a la confusión de señales, y ese límite van a ser todas las enanas blancas, no todas, pero muchas enanas blancas en nuestra galaxia que están chocando, y esas ondas están en la banda de frecuencia de este detector espacial LISA, y esas van a ser parte del ruido. A mí no me gusta llamarlo ruido, yo digo que es señal, pero es ruido porque no se distingue una de otra. Bien. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Allá tenemos. ¿Qué tal? Mencionabas que el universo temprano solamente se puede explorar con los modos de polarización del CMB. ¿Esto es por una limitación de sensibilidad, digamos, técnica, tecnológica, o hay una limitación física también? Bueno, yo diría que es una limitación astrofísica y es debido a este ruido de confusión. Tanto en las señales de las estrellas de neutrones, con el timing de los pulsares, como en LISA, como en LIGO, esperamos estar limitados en algún momento por este ruido estocástico de muchas señales astrofísicas, de colisiones de estrellas que no se diferencian unas de otras. Y hasta ahora todas las predicciones que hay de las teorías de inflación, de las teorías cosmológicas, predicen un ruido estocástico cosmológico de ondas gravitacionales, pero muy por debajo de este ruido astrofísico. Por eso pensamos que, a menos que todas las teorías, que el universo sea muy distinto de lo que se piensa, creemos que solo se van a poder ver mirando la señal estocástica de microondas. Pero nunca se sabe, siempre hay sorpresas. En realidad, las señales que se han visto de los pulsares el año pasado, que es una señal de ruido, no tienen prueba todavía, es consistente, pero no del todo con colisiones de galaxias, colisiones de agujeros negros supermasivos. Así que a lo mejor es un ruido cosmológico. Falta más tiempo para acumular más señal, así que eso se sabrá en un par de años, creo. Tenemos otra pregunta de quienes nos están viendo más allá de esta sala y dice: supongo que la detección en sí con los datos está automatizada, pero ¿en qué momento entra en juego un ser humano al analizar estos datos y qué tiempo o recursos consume tener una mayor certeza y confirmación de que es lo que realmente se está buscando? Sí, ¿Quién gana, la computadora o la persona?
Todas buenísimas, tenemos ambas. Tenemos códigos en computadoras que están mirando los datos en tiempo real y produciendo estas alertas que son automáticas. Pero ya nos ha pasado que cuando están estas alertas automáticas hay un grupo de gente que también la alerta manda mensajes de teléfonos a cierta gente que se despierta, cualquiera sea la hora, se juntan, son 4 o 5 personas para ver que no haya razón inmediata para decir esto no es una onda gravitacional. Y eso ha pasado, hemos detectado, acá tengo los números, al día de hoy, porque como les digo, hay unas dos señales por semana, hemos detectado 140 señales, pero en realidad hubo 156 alertas y 16 de esas las tuvimos que retraer por humanos que miran la señal sabiendo más. A veces el cerebro humano puede hacer más cosas que la computadora. Pero aún después de eso necesitamos humanos que miren a la señal para ver qué parte del espectrograma es suficientemente limpio de ruidos, porque hay muchísimo ruido, eso es lo que hago yo, tratar de disminuir el ruido, pero ver qué cuadrado en el espectrograma es suficientemente limpio para usarlo y deducir con más certeza que los códigos de tiempo real, las masas de los agujeros negros, los espines de los agujeros negros y todos los detalles que queremos saber. Eso toma más tiempo y toma humanos. ¿Alguna pregunta? Ahí está, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Gaby? Gracias por la presentación. Te quería Hola. hacer una pregunta y la relaciono con una peli, Contact, con Jodie Foster ahí en el laboratorio investigando todas esas cosas. ¿Cómo fueron esos momentos de descubrimiento entre tu equipo y cómo se miraba? ¿Cómo fue la sensación de haber encontrado cosas? Gracias. Ay, esa primera señal fue impresionante, porque fue lindísima, lindísima. Es la única que hasta ahora hemos podido mostrar, como les mostré, que se ve la onda. Hay otras que las encontramos por códigos de computadora, pero no son obvias al ojo humano cuando las miras. Esta fue la primera fue. Así que lo primero que pensamos todos es alguien inyectó esta señal. Esto no es cierto. Esto es un hack, esto es una inyección que hacemos normalmente para testear todos nuestros códigos y nuestros instrumentos. Empujamos los espejos con señales simuladas para ver cómo anda todo. Así que yo pensaba que era eso, que alguien se había olvidado de anotar en los logs electrónicos que tenemos, que habían inyectado eso. Fue impresionante, costó muchísimo creerlo, nos tomó meses conseguir suficientes datos para tener las estadísticas para probarlo. Y estábamos, lo que te digo, comiéndonos las uñas para ver que fuera cierta. No podíamos creer que no fuera, porque era tan fuerte, tan linda, pero el hecho de que eran agujeros negros tan grandes, de que no se habían visto con rayos X ese tamaño de agujeros negros, que fuera tan limpia en los dos detectores, nos tomó meses. Y la verdad es que estábamos asustadísimos, esto tiene que ver con una pregunta anterior, de que esto fuera una señal y que no viéramos nunca más otra señal. Estábamos asustadísimos de que eso fuera el caso. Pero en realidad, en diciembre, esta primera señal fue en septiembre del 2015, en diciembre del 2015 tuvimos otra señal que no era tan fuerte, pero suficientemente fuerte como para decir, bueno, no fue una sola. Estas cosas existen y pasan. Así que estuvimos más tranquilos para hacer el anuncio en febrero. Bien, tenemos tiempo para 2 preguntitas más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No veo, ahí vi, perfecto. Hola, buenos días. Quisiera saber, con el avance de la inteligencia artificial, si están aplicando para la investigación y la detección, para una mejor certeza de lo que van encontrando. Sí, tenemos varios códigos que usan inteligencia artificial, pero esos códigos tienen que ser escritos por humanos porque les tenés que dar los parámetros adecuados para que el código
de inteligencia artificial sepa dar las respuestas correctas. Así que se usa, estamos mejorando, también queremos usarlo, lo usamos pero a un nivel más primitivo en operar el instrumento. Y tenemos mucho por hacer, la verdad es que pensamos que a lo mejor nos ahorraría trabajo y electricidad en las computadoras, que de lo que gastamos bastante, preocupados por el calentamiento global, pero todavía no lo usamos tanto. Una preguntita más por allá. Hola. Ese lado está muy preguntón. Muy Hola, bien. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi Hola. pregunta era respecto acerca de estas ondas que se emiten tras las colisiones. Curiosamente, estas ondas viajan a través de nuestro mismo aire, donde está nuestro querido Wi-Fi. Así que quería preguntar si eso puede llegar a generar alguna vulnerabilidad o inconsistencia respecto al Wi-Fi o algún otro mecanismo de comunicación que tengamos, o se puede detectar. No, la verdad es que se necesitan detectores tan sensibles, con tecnología tan alta para poder detectar estas variaciones infinitesimales de las distancias, que no puede afectar nada más. Lo cual es una suerte, por un lado, pero una desgracia por otro, porque nos toma tanto trabajo detectar estas señales. Bien. Hay tiempo para una pregunta más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y hay otro hermano ahí. Bien. Aquí. Este lado también aporta preguntas. Muy bien. Buenos días, Gabriela. Le agradezco. Mi pregunta es, sabemos que hay astronomía de radiofrecuencia, detección de partículas, y ahora estamos viendo todos nacer la astronomía gravitacional. Mi pregunta, hacia adelante, ¿hay otras maneras de observar el universo que no sean estas tres que mencioné? O, digamos, ¿hay algo más adelante? ¿Algún recurso más que se pueda echar mano para analizar el universo de alguna manera? Gracias. Bueno, en este momento le llamamos a esto astronomía con mensajeros múltiples, porque hay detectores de partículas, y los detectores de partículas son de rayos cósmicos, de neutrinos. Tenemos así, la raza humana, tenemos telescopios en la Tierra y telescopios espaciales viendo señales electromagnéticas en todo el espectro. Tenemos las señales ahora de ondas gravitacionales, que vamos a tener también distintos instrumentos para ver, no todo, pero gran parte del espectro de ondas gravitacionales. En principio no hay otras, pero yo no diría, no negaría que puedan existir. Estos son todos los mensajeros que ya bastante trabajo dan no solo en construir instrumentos que puedan ver todos estos mensajeros, sino también que los puedan ver al mismo tiempo y con suficiente información para hacer la correlación entre los distintos instrumentos. Ha habido correlaciones entre las señales en detectores de neutrinos y señales astrofísicas, señales en telescopios. Ha habido, bueno, como vieron en la colisión de estrellas de neutrones, señales electromagnéticas y señales gravitacionales. Me encantaría una supernova en la galaxia, y si estás suficientemente cerca tendría espectro electromagnético, neutrinos y ondas gravitacionales. Así que ese sería el tesoro completo. Pero esos son las esquinas que se usan ahora. Bueno, no tenemos más tiempo para preguntas para Gaby. Le hemos hecho de miles de preguntas, así que muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos brindado todo lo que sabes en esta mañana acá en Nerdearla. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias por invitarme y por organizar este evento. Es lindísimo. Gracias. Gracias. Bueno.